Bueno, buenos días, buenas tardes. Les agradezco la posibilidad de pensar en esta clase en particular, luego de las discusiones que han tenido con mis colegas y que realmente han sido de una riqueza increíble y me permiten a esta altura del curso también no volver hacia esos autores en sentido de profundizarlos, sino también pensar con ustedes juntas y juntos algo tan especialmente implicante para la cosmovisión y para la posibilidad de pensar una perspectiva sur-sur desde los estudios postcoloniales, descoloniales y principalmente desde el feminismo y afrofeminismo. ¿Qué ha sucedido con esta cuestión central, que es la cuestión del hombre negro, entre comillas, de su negritud, entre comillas, y de su humanidad, que ha impartido parte de este curso respecto a su propia condición, ya sea reseñada por las grandes obras de Frantz Fanon, como Condenados de la Tierra, pero principalmente Piel Negra, Máscaras Blancas, o Escucha Blanco, en esa versión tan interesante que se ha traducido al castellano y que es su gran obra en donde él refleja allí su propia experiencia vivida como negro y también esa dimensión mítica de este retorno imaginario a un África que también está en las propias obras de Fanon tematizada respecto de lo que él ha considerado o ha llamado ese espejismo negro. También sabemos, y esto lo hemos dicho, que hay una vertiente muy interesante que tiene más resonancia en ese Caribe francófono, que son las obras de Aimé Césaire, el poeta de la negritud y maestro de esta generación de poetas, de Frantz Fanon y también de Edouard Glissant. Al respecto me parece que es muy interesante pensar también cómo esta discusión entre quizás un movimiento de la negritud en donde estos autores afroantillanos o creolistas han de algún modo cuestionado cierta sustancialismo, ¿no?, que encontraban en las obras principalmente referidas a la negritud, para pensar con Glissant otras posibilidades o aperturas que él constituye desde su gran sensibilidad artística. De hecho, es un gran poeta, ha sido un gran escritor, ha escrito obras realmente maravillosas como Tratado de todo el mundo o La poética de la relación, como ese gran concepto que nos queda legado, y también este otro libro que es Folk en el Mississippi, que les muestro aquí, que es una obra increíble que ha publicado Fondo de Cultura Económica y que habla acerca de estos autores, de lo que él considera el sur, perdón, estadounidense, que no es el norte, sino justamente que constituye un ámbito muy particular para pensar la episteme del Caribe y en esa episteme la plantación, ¿no? Entonces la plantación como ese lugar muy particular de las Antillas donde se han experimentado dramáticas historias de esta modernidad, colonialidad, pero también entonces aquí se han constituido grandes revoluciones como la Revolución de Haití, que ya han visto y que se encuentra muy ligada a todo el acervo de conocimiento que le ha brindado al profesor Gandarilla acerca de la obra de Eduardo Gruner, Las luces y la oscuridad, ¿no? Me interesaría entonces más enfatizar en algunos conceptos para comprender también el invento de África, el invento moderno de África, la representación sobre África desde América Latina también, otro invento de esta modernidad, ¿no? A partir entonces de ciertas ubicaciones conceptuales
pero que nos experimentan, nos inspiran para proyectar relaciones emancipatorias entre América Latina, África, cruzando ese Atlántico Negro. En primer lugar, las metáforas del mar. Ha dicho Derek Walcott, aquel gran poeta caribeño, el mar es historia, sea history. Y también en Glissant se encuentra fundamentalmente esa idea en la idea que él ha publicado en Poética de la Relación, sobre tomando fundamentalmente a estos poetas, pero también pensando en este mar Caribe, en esta posibilidad que implica pensar en una matriz laberíntica como es el Caribe, ese paisaje que se puede teorizar frente a lo llano, ¿no? Que significa ese mar Mediterráneo, es decir, cómo se oponen estos paisajes y cómo también se hace de ello culturas como traducción, es decir, cómo le interesaba a Glissant pensar esa relación como una diversidad, como una puesta en estado, como una puesta a conciencia, siempre en movimiento de y en vinculaciones con los mundos, ¿no? Pero también cómo él pensó de algún modo en ese cuestionamiento a la idea de un esencialismo y también de desespejismo negro, es decir, conseguir situarse en esos puntos de equilibrio que sirve, decía él, para vivir realmente la belleza de los paisajes frente a esos grandes horrores, ¿no? Él pensaba fundamentalmente en el nomadismo de esos pueblos que se desplazan por los bosques, que son comunidades arawaks que navegaban de isla en isla en el Caribe, con esos también contratos agrícolas que peregrinan de granja en granja, personas circulando de pueblo en pueblo, todos movidos por un movimiento determinado, ¿no? Este nomadismo tan explícito que está constituyendo la obra de Glissant también se encuentra de algún modo cuestionando esa idea de una totalidad como totalitarismo, es decir, pensar entonces en estas historias no significa pensar en el territorio como algo ontológico y también pensar en el viaje como algo múltiple y también pensar en esa errancia que siempre es relacional y siempre dialéctica, porque de hecho la poética de la relación es multilingüe, ¿no? Es decir, habla muchas lenguas, ¿no? Y esto es también muy interesante cuando podemos pensar justamente y precisar una imagen que me llega a partir de haber conocido y haber podido estar presente en Senegal, en la ciudad de Dakar, y haber concurrido a la isla de Gorée, esa puerta del no retorno que se ubica justamente, les muestro aquí esa imagen que ustedes pueden ver, que es justamente la puerta que se llama así del no retorno y que está como un icono en muchos de los lugares de la ciudad de Dakar, imprimida como una memoria y que justamente en esa ciudad Medina, esa ciudad que carga una historia, que es la historia de la tragedia, ¿no? Que permite también reunir el triángulo del Atlántico, ¿no? África, Europa y América, ¿no? Como dice Eduardo Gruner, y pensar cómo esa modalidad colonialidad propugna una idea de una condición deshumanizante de por sí, esa condición que hace a pensar la raza, como también hemos trabajado en el curso con el profesor Glodel Mesilas y también con el sociólogo Aníbal Quijano, cómo la raza ha servido como el gran justificativo para fundar una supremacía cultural, blanca, ideológica del colonizador y del conquistador por sobre los pueblos conquistados de nuestra América y de África, que van a ser clasificados a través de la clasificación por color, ¿no? El blanco, el white, el negro, black o nigger en Estados Unidos, y que también ha sido sistematizada
por la obra de un sociólogo muy tempranamente como ha sido Du Bois, quien ha considerado lo que él llamaba el problema de las minorías como problemas de colonización dentro de las naciones, ¿no? Creo que es fundamental entonces pensar en la idea de huella de Glissant para luego concurrir a ver qué nos inspira la obra de estas potentes estéticas descoloniales que proponemos trabajar en la idea de huella entre Glissant y entre Ana Mendieta, videoartista cubana que ha dejado una obra maravillosa que ustedes pueden leer en mi texto y pueden ver a través de sus grandes siluetas y su obra comprometida, siendo ella misma una exiliada y un cuerpo que se desplaza a partir de un conflicto geopolítico que fue la Guerra Fría y que no ha cesado, una guerra que ha implicado una disociación, una división del mundo tan tajante y una nuevamente colonización de ciertos países, un bloqueo comercial como es el bloqueo realizado a Cuba. La idea de huella es una idea muy potente porque permite entonces pensar en términos de Glissant la criollización no como una pérdida de identidad ni disolución del siendo, sino justamente como unirse, una huida, un escape, que significa también estar aquí, en este lado de la historia, construyendo la posibilidad de pensamientos emancipadores, de estéticas artísticas que confluyen con el pensamiento del Caribe.